Bienvenidos a la parte 1 de esta clase, a la que denominamos Escuela y Conocimientos Jurídicos. Tal como adelantamos en la presentación, entendemos a la escuela como el formato por excelencia que asume la educación en la modernidad, el dispositivo educativo hegemónico. En esta clase vamos a abordar el estudio de la escuela a partir de una pregunta. La pregunta es, ¿qué se aprende en la escuela? Y vamos a responder a esta pregunta desde diferentes perspectivas. Por un lado, en la escuela se aprende un currículum formal. Utilizamos la expresión currículum para referirnos a lo que tradicionalmente se ha entendido como plan de estudios. Pero no solamente se aprende lo que está escrito en el currículum formal o prescripto. También se aprende a través de la cultura escolar. La escuela enseña modos de vivir en comunidad, de asumir roles institucionales, de relacionarse con la autoridad, entre muchas otras cosas. Incluso a veces no se aprende lo que está previsto, ya que las prácticas culturales terminan distorsionando el conocimiento que se desea transmitir e incluso a veces terminamos enseñando lo contrario. Por ejemplo, decimos que deseamos formar sujetos críticos y pensantes, comprometidos y participativos, pero a través de las prácticas culturales premiamos la pasividad y la acriticidad. Las ciencias de la educación acuñan el concepto de currículum oculto para hacer referencia a todos estos otros aprendizajes que se desarrollan en la escuela de manera implícita, ya sea a través de las prácticas culturales o a través de los intersticios del currículum formal. Por último, otra perspectiva desde la cual vamos a responder a la pregunta ¿qué se aprende en la escuela? Es analizar el tipo de conocimiento que se aprende. Las ciencias de la educación analizan el conocimiento escolar como diferente del académico y del cotidiano. Se trata de un conocimiento descontextualizado, ya que se aprende un conocimiento fuera de su contexto de producción y de uso. Esta descontextualización es inherente a la institucionalización de la educación, es indisociable de la escuela. Pasemos entonces ahora a analizar el conocimiento jurídico y jurídico-político en relación con estos temas que hemos señalado. Retomamos la pregunta ¿qué se aprende en la escuela?, enfocándola ahora de esta manera. ¿Qué se aprende en la escuela de conocimientos jurídicos? ¿Qué conocimientos jurídicos se aprenden en la escuela? ¿Dónde, cuándo y cómo se aprenden conocimientos jurídicos en la escuela? Empecemos por el primer punto, el currículum formal. Al analizar el conocimiento jurídico en el currículum formal, nos referimos, como señalamos antes, a la educación cívica o educación ciudadana. Nos centramos, como decíamos, en los conocimientos que se hayan comprendidos en el área de la educación cívica o educación ciudadana. Y decimos área para diferenciarla de los diversos formatos curriculares que la educación ciudadana puede asumir. No nos referimos a la asignatura. Alicia Camillioni, una pedagoga argentina, distingue y nos ayuda a distinguir las asignaturas de las disciplinas. Las asignaturas o materias son espacios curriculares o recortes curriculares que no necesariamente coinciden con las disciplinas, ya sean académicas o no. Por ejemplo, materias como historia, matemáticas o biología coinciden con una disciplina académica. Materias como natación, fútbol o esgrima coinciden con disciplinas deportivas. En cambio, otras asignaturas escolares reúnen conocimientos de diversos campos disciplinares. Este es el caso de la educación cívica o educación ciudadana, como lo es también de otras asignaturas, como por ejemplo educación para la salud. Actualmente, las propuestas curriculares buscan alternativas a las asignaturas disciplinarias en favor de otros recortes o espacios curriculares que reúnan aportes interdisciplinarios. Veamos entonces los diversos formatos que puede asumir la educación ciudadana en la escuela. Como asignatura aislada, que es lo que acabo de señalar. Como parte de un área, la educación ciudadana en este caso puede integrarse con otras disciplinas como historia o geografía, formando un área o bien constituir un área en particular. Como eje transversal, y esto puede interpretarse, esto se entiende de la siguiente manera: la educación ciudadana no debería restringirse solo a un espacio curricular, como materia o como área, sino que atraviesa a las diferentes instancias curriculares. Y esto puede interpretarse de dos maneras:
como transversalidad curricular o disciplinaria. En este caso, se incluyen contenidos y objetivos de educación ciudadana en otras asignaturas que mantienen su recorte disciplinario, por ejemplo, sobre todo historia o geografía, o bien como transversalidad institucional, y en este caso, además de atravesar a otras materias, inunda todas las actividades de la escuela con objetivos y contenidos de educación ciudadana. Atraviesa a todas las materias y a todas las actividades de la escuela. Otro formato que suele asumir la educación ciudadana es como asignatura transversal o proyecto institucional. En este caso, la educación ciudadana tiene un espacio curricular propio y con un docente a cargo, pero en lugar de tener un programa de contenido fijo, se propone como un espacio de elaboración de un proyecto colectivo, con implicación fuerte de los alumnos, como un modo de aprender la ciudadanía en la práctica. Este espacio funciona como un núcleo que recoge elementos de las demás asignaturas o de las demás materias. Por supuesto, también la combinación de diversos formatos es posible y la encontramos en diversas escuelas. Y por último, señalemos también a las efemérides escolares, es decir, los actos escolares, son también una de las formas curriculares que asume la educación ciudadana en la escuela. Desde la conformación del sistema educativo, los actos escolares han sido una de las vías privilegiadas para la educación ciudadana. Actualmente, el sentido de estas efemérides está siendo muy cuestionado y se discute si no deberían cambiarse los valores que se transmiten a través de ellos, pero casi no se cuestiona como espacio curricular para la formación de la identidad nacional. Un autor que ha investigado mucho sobre las efemérides escolares y la formación de la identidad nacional es Mario Carretero. Al hablar de la educación ciudadana escolar, también podemos referirnos a los rasgos particulares de este espacio curricular. En nuestro país han trabajado en estas temáticas investigadores como Martín Bomer, Narci Cardinón o Isabelino Siede. Algunos de estos rasgos son la ausencia de una inscripción disciplinar concreta y única, que es lo que señalaba antes. La educación ciudadana recupera o se nutre de conocimientos de derecho, de sociología, de ciencias políticas, de antropología, a diferencia de otras asignaturas disciplinares. Y esto tiene consecuencias a la hora de definir sus contenidos y objetivos, porque no habría una disciplina que actúe como referencia para determinar cuáles serían los núcleos conceptuales más importantes. Esto puede constituir una dificultad, aunque también puede ser visto sin dudas como una oportunidad. Lo que nosotros lo planteamos es como un rasgo. Otra característica, como señalaba antes, es que no hay una didáctica específica de la educación ciudadana. Otras asignaturas escolares cuentan con una didáctica específica, como la didáctica de la matemática, la didáctica de la biología. En este caso, no hay prácticamente desarrollada una didáctica específica. No hay profesores específicos de educación ciudadana. O sea, se están formando profesores en ciencias jurídicas, en ciencias políticas, pero de hecho el espacio curricular de la educación ciudadana es asumido por diferentes profesores. Y por último, como otro rasgo de este espacio curricular que lo diferencia de otros, es que hay un permanente debate acerca de su definición. De hecho, es la materia que más sujeta a cambios políticos a Estado, la materia con más cambios de nombre del sistema educativo. Es actualmente objeto de un debate acerca de si deben transmitirse conocimientos, competencias, actitudes, valores, y por otra parte está muy ligado a cómo definamos ciudadanía, concepto también muy esquivo a las definiciones y que está en constante revisión y construcción. Esto entonces hace que haya un permanente debate acerca de cómo definir a la educación ciudadana. Bien, esto entonces respecto de cómo entendemos a la educación ciudadana en el currículum formal. Vayamos ahora entonces a otra parte de nuestra respuesta que tenía que ver con la cultura escolar. Veamos el conocimiento jurídico en la cultura escolar. Y para tratar de ver en qué lugares se localiza el conocimiento jurídico en la cultura escolar, podemos hacer referencia a algunas vías explícitas, entre ellas los espacios de participación de los alumnos que pueda brindar la escuela, si brinda o si no brinda espacios de participación para los alumnos, para la toma de decisiones, qué lugar institucional se les otorga, entre otras cosas. También el conocimiento jurídico está presente en la cultura escolar a través de los regímenes de convivencia o disciplina y de los regímenes académicos, porque están indicando qué está permitido y qué no, qué es obligatorio y qué no,
no solo en relación con comportamientos, sino con cantidad de inasistencias, con qué materias se pueden cursar antes y después, etc. Estos serían dos espacios explícitos en los cuales vemos el conocimiento jurídico. No quiere decir que sean los únicos, estamos haciendo un panorama. Pero también encontramos el conocimiento jurídico a través de vías menos explícitas, o más bien de carácter implícito, como son las prácticas cotidianas llevadas a cabo por los actores institucionales concretos. Podemos identificar algunas de estas prácticas. Prácticas institucionales de comunicación, de respeto, de tolerancia, de ejercicio de la autoridad, de control, de disciplinamiento, de resolución de conflictos. En todo este tipo de prácticas está implícito algún tipo de conocimiento jurídico. Prácticas áulicas de enseñanza y de aprendizaje. Esto tiene que ver con el modo en que los docentes se relacionan con el aprendizaje de los alumnos. Si respetan sus tiempos, si respetan sus ideas, si se aprende con placer, con entusiasmo, con confianza en sí mismo. Es más, en el caso del conocimiento jurídico, se transmite qué quiere decir aprender conocimiento jurídico, en qué consiste. Si aprender conocimiento jurídico es memorizar el contenido de una norma o es entender el porqué y el para qué de una norma. Si aprender conocimiento jurídico es para todos o solo para algunos elegidos que pueden comprenderlo. Si es accesible o inaccesible, si es aburrido o interesante. Y por último señalamos también las prácticas de tratamiento del contenido, muy ligado a esto que estaba señalando, que tiene que ver con que más allá del tema que se esté dictando, Constitución, derechos humanos, Estado, partidos políticos, hacemos referencia a qué se transmite acerca de ese conocimiento. Si es un conocimiento acabado o inacabado, si se lo puede cuestionar, si tiene sentido y utilidad personal y social, si es solo un compilado de palabras eruditas y enciclopédicas, qué idea de conocimiento transmitimos. Y aquí también van a estar muy presentes el lugar de los actos escolares, en relación con el tratamiento que hacen de la idea de nación y de ciudadanía. De hecho, los actos escolares son cuestionados independientemente del contenido por su propia forma, en tanto fragmentan el conocimiento, lo ritualizan, alteran la secuencia histórica, destacan lo anecdótico, entre otra serie de cuestionamientos. Por último, pasemos a la última parte con la que dimos respuesta a la pregunta ¿qué se aprende en la escuela? ¿Y qué se aprende en la escuela de conocimientos jurídicos? Habíamos señalado que en la escuela se produce una descontextualización del conocimiento. Y decíamos que se trata de un rasgo inherente a la institucionalización de la educación. Es decir, justamente por el hecho de impartirla en la institución, la escuela saca los conocimientos de su contexto de acción inmediata. Esto va a ser una condición que estimule el pensamiento abstracto y la conceptualización, pero al mismo tiempo puede tener efectos negativos, porque puede producir un aprendizaje inerte, una fragmentación del conocimiento, un aprendizaje sin sentido. Entonces, este rasgo debe manejarse con mucho cuidado en la escuela. De hecho, en los momentos iniciales del aprendizaje de conocimientos científicos, como es la escuela, de aprendizaje de conceptos, hay que utilizar estrategias didácticas que promuevan la recontextualización de los conocimientos, es decir, darles un contexto donde tengan sentido. Más adelante en la universidad, los alumnos ya podrán manejarse en el plano abstracto porque ya han formado los conceptos. Pero la necesidad de contextualizar los conocimientos es imperiosa en la escuela. Y afortunadamente, la educación ciudadana podría ser una de las materias que más posibilidades tiene de recontextualizarse, ya que hay muchos casos y situaciones cotidianas, que son cotidianas para los alumnos, en donde los conocimientos jurídicos pueden encontrar un sentido. Entre las diversas estrategias didácticas que posibilitan esta recontextualización de los conocimientos jurídicos, podemos encontrar la modalidad de trabajo por proyectos, por ejemplo. Se trata de proyectos con impacto fuera del aula o fuera de la escuela, en donde los conocimientos no se organizan según la lógica de la disciplina, sino en función de su utilidad para el proyecto. Son proyectos orientados hacia temáticas o problemáticas de interés de los alumnos y del cual ellos pueden ver su impacto. El trabajo con casos o con problemas sería otro ejemplo. El trabajo con noticias de actualidad. Las simulaciones en clase, cuando se hacen debates o juicios en clase, es otra de las modalidades, otra de las estrategias didácticas. Y también la participación de la escuela o de un curso en programas de acercamiento del derecho a la escuela.
Conocemos, por ejemplo, el programa de Legisladores por un Día, elaborado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en donde los chicos elaboran y proponen proyectos, el modelo de Naciones Unidas, que recrea la Asamblea de Naciones Unidas y simulan una estrategia en donde dos países están en un pleito en la Asamblea, el programa de divulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Esto está elaborado justamente por la Oficina de Transparencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se propone que los chicos hagan una presentación ante el CGP para solicitar información sobre algún asunto, el programa de escuela itinerante de la Dirección General de Educación Vial, el voluntariado de la Convención de Derechos del Niño de la Facultad de Derecho, el programa de educación tributaria de la FIP, los programas de los jueces van a la escuela, que es de los jueces nacionales, o de los fiscales van a la escuela, que es de los fiscales de la ciudad. Bueno, he enumerado algunos de los programas existentes sin ánimo de ser exhaustiva en esta enumeración y solo a título ilustrativo. Más allá de estos programas y de las estrategias que mencioné, el trabajo por proyectos, con casos, la simulación o la participación en estos programas, lo importante es que este tipo de actividades no queden como actividades aisladas y no queden en lo anecdótico de la noticia del diario o no queden en lo vivencial del taller, sino que el profesor pueda integrar este tipo de actividades con el programa de contenidos que tiene que dar y ayudar a los chicos a llegar a la conceptualización, que esto es lo que pretendemos. O sea, que no queden solamente como una actividad aislada con un fin en sí mismo. Bien, de manera que de este modo hemos analizado el conocimiento jurídico en relación con la escuela, tomando estos tres aspectos que señalamos inicialmente: el currículum, en la cultura escolar y el currículum oculto y la descontextualización del conocimiento. Hasta aquí entonces esta parte 1 de la clase y los espero en la parte 2 sobre adolescencia y conocimientos jurídicos.